Saludos estudiantes de robótica del Liceo Andrés Eloy Blanco. Quien les habla, Omar Andrade. El profesor Omar les va a explicar un breve repaso sobre lo que hemos visto en clase. En clase nosotros hemos estudiado lo que es la electricidad, pero haciendo un breve repaso, la electricidad es el flujo de electrones. ¿Sí? Si nosotros estudiamos la materia y vemos cómo está compuesta, desde las partes más pequeñas tendremos lo que son los átomos. Los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Vamos a buscar por aquí el modelo atómico, ¿sí? Este es uno de los modelos atómicos. Y pues se puede ver que lo que está dentro, esas pelotitas que vemos dentro, se le conoce como protones y neutrones, mientras que las que están afuera se les conoce como electrones. Los electrones tienen carga negativa y se dice, o bueno, no es que se dice, se ha demostrado de que toda la materia está hecha de átomos y son la unidad más pequeña en la cual se puede explicar la materia. La electricidad es el flujo de estas pelotitas chiquiticas que ustedes ven aquí, ¿sí? Por eso recibe el nombre de electricidad, porque utiliza los electrones. En la electricidad existen dos tipos de corriente. Está la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es la que usamos en nuestras casas, ¿sí? Cuando nosotros encendemos el bombillo, esa es corriente alterna. No quiere decir que en las casas no se use la corriente continua, todo lo contrario, se usa muchísimo, pero se usa en otros dispositivos, el cargador del teléfono, el cargador de una laptop, por ejemplo, la batería de un teléfono, utilizan corriente continua. En nuestro curso nosotros vamos a utilizar única y exclusivamente corriente continua, ¿sí? Resulta que hace mucho tiempo hubo un físico alemán llamado Georg Simon Ohm, ¿sí? Este señor que vemos aquí. El señor Ohm agarró una batería, como las que vemos por acá, y se la conectó a varios materiales, ¿sí? Se la conectó a diferentes tipos de materiales y vio qué era lo que ocurría. Él se puso a estudiar y vio qué era lo que ocurría con esos materiales. Resulta que al aplicar un voltaje y una corriente, se dibujaba una gráfica de resistencia, ¿sí? Como una especie de recta con una pendiente. Esa pendiente se le conoce como la resistencia y viene de esta ecuación que está aquí. Se puede ver de diferentes formas. Ustedes que están máximo en tercer año no saben todavía lo que es una ecuación, al menos el despeje de una ecuación. Pero por ahora se les puede decir que voltaje igual a R por I es lo mismo que escribir voltaje entre I igual a R, ¿sí? Lo que se utiliza aquí es un despeje, pero se puede ver la ley de Ohm de esta forma, B igual a R por I, o se puede ver también de esta forma, B entre I igual a R. Aquí lo que pasó fue que la I estaba multiplicando, la pasaron a dividir, ¿sí? Todo depende de lo que nosotros queramos conseguir en ese momento. Es decir, si nosotros queremos resistencia, pues pasamos la I a dividir y tenemos que la resistencia es voltaje entre corriente. Esas son las variables que ustedes tienen que estudiar hasta ahora. Lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje es la fuerza que impulsa la corriente a través de un circuito. La corriente, el flujo de electrones a través de un circuito. Y la resistencia, la oposición de flujo de corriente eléctrica. Muchas veces se hace la analogía de corriente con el agua. Vamos a ver si aquí conseguimos un ejemplo. Vamos a ver este que está aquí. Tenemos una llave que se le puede decir que a una altura tiene un voltaje, una corriente, que es la cantidad de agua que recorre por esa manguera,
y una resistencia que se puede decir que es otra llave pequeña que está allí que va dando paso, ¿sí? La resistencia es lo que se opone, el nombre lo dice, resistencia. El voltaje es la fuente de energía, que es la llave principal. Y la corriente viene a ser la cantidad de agua que recorre esa manguera, ¿sí? Todo está relacionado. Si yo muevo una, cambio las otras dos inmediatamente. Si yo muevo esta llave, claramente va a cambiar el valor de las otras dos. Están completamente relacionadas, ¿sí? Y para entenderlo, pues se usa mucho esa analogía, la analogía de una fuente, un río por donde fluye agua. La corriente, por algo el nombre de corriente en los ríos lleva ese nombre, tiene mucho parecido. Bueno, ya que sabemos lo que es el voltaje, lo que es la corriente y lo que es la resistencia, podemos explicar un poco mejor lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Ohm, como lo dije anteriormente, agarró una batería y se la conectó a diferentes materiales. Y él veía que la corriente iba disminuyendo a medida que la resistencia del material iba aumentando, ¿sí? Eso fue lo que él descubrió. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? En los cursos de robótica normalmente se enseña a no quemar cosas, primero que nada. Para no quemar cosas, nosotros tenemos que aprender a calcular esto que está aquí, que son las resistencias, ¿sí? Tenemos que saber qué resistencia colocar para que no se nos queme este bombillito que está aquí, que se le llama LED, ¿sí? Este es el voltaje, la batería. Este es el material, lo que nosotros queremos usar. Esta es la resistencia. Y nosotros queremos limitar la cantidad de corriente que pasa por este cable, ¿sí? La cantidad de electrones que pasa. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros cerramos este grifo de la llave. ¿Y cómo cerramos ese grifo de la llave? Pues aumentando el valor de la resistencia. A nosotros se nos dice aquí que este LED que está acá, este LED de color azul, no puede superar los 20 miliamperes, ¿sí? Entonces, ¿qué resistencia colocar para que no se supere esa cantidad de corriente? Hacemos uso de la ley de Ohm. Queremos la resistencia que está aquí. Entonces, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Nosotros tenemos el voltaje que es 9 volt. ¿Sí? 9 volt. Se mide en volts el voltaje. Y también tenemos lo que es la corriente, que no queremos que sobrepase, que son 20 miliamperes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una calculadora y sacamos la cuenta. 9 entre 20 miliamperes. ¿Cómo se escribe en 20 miliamperes? Es lo mismo que agarrar a 20 y dividirlo entre 1000. O es lo mismo escribir 0.02. Estos son 20. Entonces, si hacemos esa división, 9 entre 20 miliamperes, tendremos la resistencia que hay que colocar, 450 ohm. ¿Sí? Usamos fue esta fórmula que está aquí. Puede ser que nosotros ya tengamos la resistencia y también tengamos el voltaje para conocer la corriente. O puede ser que nosotros conozcamos la corriente y la resistencia y queremos saber qué voltaje aplicar. Eso es lo que nos ayuda a nosotros la ley de Ohm. A calcular el elemento faltante para utilizarlo. ¿Sí? Veamos a ver qué pasa. Si nosotros colocamos esa resistencia en un valor de 450, que fue el valor que nos dio, colocamos aquí 450 ohm, porque la resistencia se mide en ohm, y corremos la simulación, vemos que el LED azul enciende sin ningún problema. Pero si nosotros disminuimos esa resistencia, aquí ya nos indica que estás trabajando por encima del recomendado.
que se puede quemar en cualquier momento. Y si bajamos más la resistencia, vemos cómo explota el LED, ¿sí? Porque hay mucho flujo de corriente. Entonces, es lo esencial que ustedes entiendan de la ley de Ohm. La utilizamos para calcular resistencias, para que limitemos el paso de la corriente. Aquí tenemos elementos que vamos a utilizar en nuestras prácticas: la resistencia, que ya la vieron ustedes allí, la batería, el LED, que tiene dos paticas, una más larga y una más corta. La más larga se le llama ánodo. Ánodo va conectado a la terminal positiva. Cátodo. Cátodo va conectado a la terminal negativa. Si yo llego a desconectarlo y lo volteo, el LED no va a encender, porque el LED solo puede fluir corriente desde el ánodo hasta el cátodo. Recuérdenlo. Ánodo positivo, cátodo negativo. Tenemos otros elementos aquí. Aquí tenemos el potenciómetro, que no es más que una resistencia de estas, pero variable. ¿Sí? Si conectamos entre estas puntas, corremos la simulación, le ponemos una resistencia de 1000, corremos la simulación, vamos aumentando esa resistencia, vemos cómo el LED funciona con normalidad. Pero si disminuimos esa resistencia, lo vamos disminuyendo, ahí ya está llegando al límite, y llegamos a lo último, se explota el LED, ¿sí? Porque superamos la cantidad de 20 miliamperes. Entonces, ya conocemos la resistencia, conocemos el LED, también tenemos el botón, ¿sí? Podemos intercambiar este potenciómetro. Vamos a detener la simulación, vamos a poner una resistencia, y en medio de la resistencia vamos a colocar un botón. Vamos a ver si aquí funciona. Ponerle aquí 450 ohm, como la cual calculamos anteriormente. Corremos. Ok, no es esa terminal, vamos a usar esta otra terminal. Corremos. El botón hace la conexión entre este punto y este punto. Entonces, al yo presionar, enciende el LED. ¿Sí ven? Y ahí está fluyendo corriente por medio del LED, por medio de la resistencia y por medio del botón cuando yo lo presiono. Tenemos el capacitor, que bueno, es un elemento un poco más avanzado. Tenemos baterías más pequeñitas. Estas son baterías de 3 volts. Se usan mucho en computadoras, en relojes también se usan estas baterías. Tenemos las baterías que vemos en nuestras casas, en los controles de televisores, por ejemplo. Estas de 1.5 volts. Tenemos la protoboard, que es donde vamos a montar nuestro circuito. La protoboard es una herramienta para nosotros conectar circuitos. Como ustedes pueden ver, cuando yo me posiciono sobre cada uno de estos circulitos, vemos que están conectados por debajo. Eso quiere decir que este punto está conectado con este punto, con este punto, con este otro punto y con este otro punto, ¿sí? Pero este punto y este otro punto no están conectados entre sí. Eso nos ayuda a no tener que utilizar cables, porque al estar conectados todos estos entre sí, no hay necesidad de conectar cables. Entonces nosotros podemos montar este mismo circuito que está aquí en la protoboard sin necesidad de tantos cables, ¿sí? Pudiéramos colocar el positivo en una terminal, el negativo en otra terminal, por ejemplo esta que está aquí. Colocamos la resistencia en este puntico, la giramos, vamos a ver si se puede girar, a girarla más, eso es. ¿Sí? Vamos a correr este cable hacia acá, ¿sí?
Entonces ya ahora tenemos un circuito cerrado, pero sin conectar el LED tendríamos un cortocircuito prácticamente, porque no tenemos nada que esté usando la energía de la batería. Entonces necesitamos del LED, ¿sí? Vamos a buscar el LED y lo vamos a conectar aquí. Vamos a girarlo y vamos a conectarlo aquí. Vamos a hacer uso del botón. Conectamos este cable en una de las terminales del botón y el otro en la terminal del botón del LED. Entonces tenemos conectado nuestro circuito nuevamente. Si ven que aquí no hay cable, en ninguno de estos puntos pareciera haber un cable, porque debajo están conectados, ¿sí? Es como si que yo tuviera un cable entre este punto y este punto, o entre este punto y este otro punto. Entonces, al yo correr la simulación y presionar el botón, el circuito funciona al igual que la vez pasada, pero ahora en una protoboard. Eso nos permite no tener que utilizar tantos cables. Aquí pues para simplicidad utilizamos estos tres, pero se puede hacer sin tantos cables, o al menos en extensión, sin tantos cables. ¿Qué otro elemento tenemos aquí? Tenemos lo que es un microcontrolador. En el kit que tenemos allá en el laboratorio, en el CEBIT, tenemos uno parecido a este. Este es un microcontrolador Arduino y es lo que yo quiero que ustedes aprendan a trabajar, ¿sí? Esto, lo que está aquí, es una especie de computadora chiquitica, muy simple, muy pequeña, pero que nos ayuda a hacer circuitos, ¿sí? Le brinda un poquito de inteligencia a los circuitos para que no funcionen cuando yo presione un botón, sino poder darle tiempo, poder darle valores que lo activen, que veremos más adelante. Por ahora quédense con la idea de que es como una pequeña computadora, una computadora muy pequeña, el Arduino Uno. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos por aquí, que puedan ustedes entender. Tenemos un pequeño motor, ¿sí? Un pequeño motor de vibración. Estos son como los que utilizan las máquinas de cortar cabello, las de cortar pelo. Son motorcitos pequeños que vibran y al vibrar pues cortan cabello. También tenemos este otro motor que lo vamos a ver en clase. En lo que pueda les paso un video de un robot que estoy haciendo con este motor. Es un motor DC de corriente continua que mueve el eje que está aquí arriba. Ese eje se le mueve. Tenemos un fotorresistor, ¿sí? Que es como la resistencia que tenemos aquí, pero que funciona con la luz. Cuando yo lo alumbro, lo expongo a la luz, la resistencia disminuye. El valor de la resistencia baja. Ya no sería 450, sino 100, por ejemplo. Y cuando yo lo oscurezco, el valor de la resistencia aumenta. ¿Sí? Un fotorresistor cambia su resistencia de acuerdo a la luz que le llega. Tenemos también, así que puedo enseñarles, un sensor ultrasónico de distancia. Me gustaría mucho usarlo en algún momento. Esto es una especie de sensor de distancia. O sea, con esto yo puedo saber a cuántos metros está un objeto solo conectándolo. ¿Sí? Parecía magia, pero en sí es un sensor ultrasónico. Tenemos un sensor PIR, también les voy a mostrar en físico cómo funciona. Esto se usa mucho para abrir puertas, para alarmas. Y el uso que tiene en sí es que cuando yo paso por frente de él, pues esto se activa y pues puedo darle muchos usos. Tenemos un piezoeléctrico. Esto cuando yo lo conecto a una batería en positivo y a otra en negativo, produce sonido. ¿Sí? Se usa mucho en dispositivos pues para crear sonido. También lo vamos a usar. Tenemos un multímetro, que esto lo vamos a usar también bastante. Un multímetro me permite a mí ver los valores que yo quiero de la ley de Ohm.
voltaje, resistencia y corriente. Por ejemplo, si yo llego y enciendo, vamos a poner aquí los 450 otra vez. Si yo llego y coloco la terminal positiva en la batería y coloco la terminal negativa de la batería, corro la simulación, vemos que el multímetro me marca que tengo 9 volts, ¿sí? Para yo medir voltaje tengo que conectarme en paralelo, ¿sí? Ahora, si yo quiero medir corriente, tengo que conectarme en serie. ¿Qué quiere decir en paralelo o en serie? Bueno, ya lo vamos a ver. En paralelo fue eso que yo hice ahorita. En serie es hacer que esto sea un cable más, ¿sí? Que pase por medio de mí. Lo que yo diría que es como serie. Pasa por medio de mi instrumento. En cambio, en paralelo no tiene que pasar por medio de mi instrumento, sino yo toco las terminales donde yo quiero medir. Entonces ahora yo quiero medir corriente. Le coloco amperaje, corro la simulación y como el valor de la corriente es muy pequeño, no se muestra aquí, ¿sí? Porque esto muestra ampere y yo lo que quiero medir son miliamperes. No se va a mostrar, pero así es como se mide la corriente. Ahora, si yo quiero medir resistencia, me conecto en paralelo y con la energía apagada, ¿sí? No puedo tener la batería conectada a la resistencia y me conecto en paralelo. Vamos a ver cómo se conecta en paralelo. Aquí no importa el orden, ¿sí? Yo puedo ponerlos en cualquiera de las terminales. Le damos resistencia, corremos la simulación y vemos la resistencia de 450, ¿sí? Esa es conexión en paralelo. Espero que este video les sirva para entender lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a tratar de hacer estos circuitos en clase. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a ponerlos a ustedes a simular y a mandar tareas en este simulador, que no es muy complicado.